Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha luchado contra una fuerza invisible pero poderosa, la comodidad. Es un enemigo silencioso que se disfraza de placer y descanso, pero que poco a poco encadena a quienes caen en su abrazo. Muchos hombres han sucumbido a su influjo, creyendo que la vida debe ser fácil, que el destino debe proveer sin esfuerzo, que la abundancia es un derecho y no una consecuencia. Pero la historia nos enseña que solo aquellos que se levantan, que trabajan, que perseveran, logran cosechar lo que realmente vale la pena. Elián era uno de esos hombres atrapados en la trampa de la comodidad. Desde su infancia, había vivido con la idea de que el esfuerzo era innecesario. Creció en un hogar donde la flojera no era mal vista, sino más bien tolerada. Sus padres nunca le inculcaron la disciplina del trabajo duro. En su hogar, la creencia predominante era que la vida debía transcurrir sin grandes sacrificios. Veían el trabajo como una carga, algo que solo los desafortunados debían hacer para sobrevivir. Desde pequeño, Elián aprendió a evitar el esfuerzo, a depender de los demás, a buscar atajos para todo. Si había una forma fácil de hacer algo, él la tomaba, incluso si eso significaba evadir responsabilidades. Algún día la suerte me sonreirá, se decía a sí mismo cada vez que se encontraba sin dinero o sin oportunidades. Su vida giraba en torno a la espera de un milagro, de un golpe de suerte que lo sacara de su mediocridad sin que él tuviera que mover un solo dedo. Pero el mundo no funciona de esa manera. La realidad, dura e implacable, no tardó en alcanzarlo. A medida que crecía, las oportunidades que antes parecían abundantes comenzaron a desaparecer. Amigos que antes lo ayudaban se distanciaron. Familiares que lo apoyaban económicamente dejaron de hacerlo. Y un día, Elián se encontró solo, sin dinero, sin rumbo y sin esperanza. El hambre se convirtió en su maestro. Al principio, intentó resistirse. Buscó excusas, culpó a los demás, al gobierno, a la mala suerte, incluso a Dios. Pero en el fondo sabía la verdad, su situación era el resultado de sus propias decisiones. Había desperdiciado su juventud esperando que la vida le diera algo que nunca había trabajado para merecer. Fue en uno de esos días oscuros cuando conoció a Elías. Elías era un anciano conocido en el pueblo por su sabiduría y su inquebrantable ética de trabajo. Había pasado su vida cultivando la tierra, y aunque sus manos estaban llenas de callos y su rostro marcado por los años de esfuerzo, emanaba una paz y una satisfacción que pocos entendían. Elián lo encontró mientras vagaba por los campos, hambriento y sin rumbo. Viendo su estado, Elías le ofreció un plato de comida. Pero antes de dárselo, le hizo una pregunta. «Dime, joven, ¿sabes de dónde viene este pan?» Elián, sin entender la intención de la pregunta, respondió. «Supongo que de la panadería». Elías sonrió con paciencia. «Sí, pero antes de eso, ¿de dónde vino la harina?» «De los granos de trigo». «¿Y los granos de trigo?» «Del campo», respondió Elián lentamente, comenzando a comprender. Elías asintió. «Así es. Cada bocado de pan que comes es el resultado del trabajo de alguien. Alguien sembró, alguien cosechó, alguien molió el grano, alguien horneó el pan. Nada de lo que ves existe sin esfuerzo». Elián bajó la mirada, avergonzado. «Si quieres cambiar tu vida», continuó Elías, «debes entender que la prosperidad no cae del cielo sin razón. Dios bendice la obra de nuestras manos, pero primero, nuestras manos deben trabajar». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Elián. Por primera vez en su vida, sintió el peso de su propia irresponsabilidad. «Si estás dispuesto», le dijo Elías, «puedes trabajar conmigo. Te enseñaré lo que sé». Elián aceptó, aunque en el fondo aún dudaba. No estaba seguro de que la vida pudiera cambiar solo por trabajar más. Pero no tenía otra opción, así que decidió intentarlo. Al día siguiente, antes de que el sol saliera, Elías lo despertó. «Es hora de trabajar», le dijo. Elián nunca había madrugado por voluntad propia, y mucho menos para hacer algo que implicara esfuerzo físico. Pero se levantó y siguió a Elías hasta el campo. Los primeros días fueron un infierno. Sus músculos dolían, sus manos se llenaron de ampollas y su cuerpo protestaba con cada movimiento.
Varias veces pensó en rendirse. Pero cada vez que lo hacía, recordaba sus días de hambre y miseria, y eso lo impulsaba a seguir adelante. Con el tiempo, su cuerpo se acostumbró. Las tareas que antes parecían imposibles se volvieron rutina. Y lo más sorprendente de todo, comenzó a disfrutarlo. Por primera vez en su vida, experimentó la satisfacción de ver el fruto de su esfuerzo. La semilla que plantó creció, la tierra que trabajó dio frutos. Aprendió que el trabajo no es una maldición, sino un regalo. Elías le enseñó muchas cosas, pero lo más importante fue esta verdad. La mano del diligente gobernará, pero la negligencia termina en esclavitud. Proverbios 12:24. Elián entendió que la flojera no solo lo había empobrecido materialmente, sino también espiritualmente. Se había convertido en un esclavo de su propia comodidad, mientras que los que trabajaban con diligencia prosperaban y vivían con propósito. Un año después, Elián era un hombre nuevo. Ya no era el joven flojo que esperaba que la vida le diera todo sin esfuerzo. Ahora, era un hombre de trabajo, de disciplina, de fe. Se convirtió en un líder en su comunidad, ayudando a otros jóvenes a encontrar propósito en el trabajo y a entender que la verdadera prosperidad viene del esfuerzo y la dedicación. Un día, mientras caminaba por su campo, recordó las palabras de Elías. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13:4. Sonrió con gratitud. Había aprendido la lección más valiosa de su vida. Y así, la historia de Elián quedó como un recordatorio para todos. El trabajo no es solo un medio para obtener riqueza, sino una forma de honrar a Dios y construir una vida con propósito. Porque en este mundo, nada que valga la pena se obtiene sin esfuerzo. El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Proverbios 28 horas y 19 minutos.